Escúchenme bien esto, porque todos lo vieron y casi todos se quedaron con la versión chiquita. Victoria Rufo dijo que nunca se ha llevado bien con su nuera. Paola Dalai salió a contestar que la frase la sacó de onda. Y Eugenio Derbez en el aeropuerto intentó esconderse y no soltó nada. Los titulares lo vendieron como el pleito de siempre entre suegra y nuera. Pero ahí se quedó la mitad de la historia. Esa frase destapó una guerra que lleva 27 años encendida entre Victoria Rufo y Eugenio Derbez por José Eduardo, el hijo que tienen en común. Una guerra que arrancó en 1992 con una boda que cada quien cuenta distinto, que se puso fea cuando la madre le puso una orden de restricción al padre y que parecía enterrada en 2024, el día que nació la nieta y los dos se abrazaron en el hospital. El pleito de esta semana dejó claro que aquello seguía vivo y hoy, con una niña de 2 años cruzando el océano de por medio, esa guerra está otra vez al rojo vivo. Y hay una pregunta que nadie está haciendo, y es la que cambia todo. ¿Qué tenía Victoria Rufo de su lado que Eugenio Derbez, con toda su fama y su dinero, jamás pudo ganarle? Esa respuesta no está en ningún titular, y cuando la escuchen, todo lo demás se va a acomodar. Acompáñenme. Para que quede claro lo que se reabrió esta semana, hay que empezar por el momento exacto en que todo volvió a prenderse. Victoria Rufo, la reina de las telenovelas, la fiera, llevaba días atajando la misma pregunta sobre la supuesta separación de su hijo, y una tarde, a las puertas del teatro donde presenta su obra, los reporteros la rodearon con el tema de siempre, y ella, con esa calma de quien ya contestó 1000 veces lo mismo, soltó la frase que iba a partir la semana en dos, que nunca se ha llevado bien con su nuera, que se lleva bien en lo que se puede, que cercanos lo que debe ser, y punto. Esa palabra quedó flotando en el aire, sin matices y sin salida. La nuera de la frase se llama Paola y se enteró casi al mismo tiempo que todos los demás, en plena calle del centro de la Ciudad de México, con una fila de cámaras encima. Uno pensaría que la influencer iba a salir con el cuchillo entre los dientes. Y lo que entregó fue otra respuesta. Dijo que la frase la había sacado un poquito de onda, que la sorpresa era sincera, que a Victoria la quiere muchísimo y que la señora es un amor con su nieta. Y cuando los reporteros la metieron con el tema que todo el mundo quería escuchar, hizo una obra de equilibrio. No confirmó la separación ni la desmintió. Dijo que todas las parejas pasan por altas y bajas, que ella y él siempre hablaron las cosas de frente, que la hija va a estar siempre al centro, que cuando su pareja regrese de España los dos se van a sentar y hablarán con los medios. Alcanzó incluso a adelantar lo que venía, que si algún día se llegaran a separar, ella y él se llevarían muy bien por la niña. Y de paso le respondió al rumor más feo de la semana, el de la infidelidad, con una frase que en 24 horas estuvo en todas las cuentas de chisme. Cuernos no han existido aquí, dijo, pues te soltó con tal naturalidad que hasta los corresponsales se rieron con ella. Lo que encontró el país fue exactamente el revés del drama que esperaba. Una muchacha tranquila sosteniendo la conversación con las 2 manos. El resto de la familia completó la foto con su propio rol, y el retrato quedó único. José Eduardo, el primogénito de la dinastía dividida, está en España trabajando en un proyecto que nadie ha confirmado, y en toda la semana su única carta fue una foto junto a su hija, sin declaraciones, remando en silencio. Su padre, el comediante más famoso de México, el papá escurridizo, vivió una de sus peores escenas con la prensa. Lo alcanzaron en el aeropuerto de la Ciudad de México con las cámaras del programa El Gordo y la Flaca encima, de esas que no perdonan. Y él, acostumbrado a hacerse el gracioso, quiso esconderse, escurrió el tema como pudo y terminó confesando que casi no sabía nada, que su hijo no les ha comentado si están separados o no, que en cuando sepa algo, hablara. El hombre que le hace reír a medio país se quedó sin chiste, y por esos días la dinastía entera parecía jugar al silencio. La suegra hablando, la nuera respondiendo en la calle, el padre escurridizo y el hijo mudo desde Europa. El video de ese encuentro corrió por las redes más rápido que cualquier anuncio oficial. El comediante más famoso de México escondiéndose de una cámara, la misma cámara que lo sigue por la fama, y esa imagen se convirtió en la comidilla de la semana. Para el que no viene siguiendo la historia de la pareja desde el principio, un resumen corto. Se conocieron por redes sociales en 2019 con semanas de mensajes detrás y una primera cita en Toluca. Él nació en 1992 y tiene 34. Ella nació en 2002 y tiene 24. Casi 10 años de diferencia que, según ella, nunca fueron un tema en la casa. Nunca se casaron. El 30 de junio de 2024 nació su hija, una niña que en redes siempre aparece sin rostro. Él con su carrera frente a las cámaras, ella con un nombre que creció en las redes hasta volverse una empresa. Y los dos con un proyecto que pesa más que cualquier contrato. La niña.
La relación siempre se contó con fotos de vacaciones y gestos de familia, sin prisas y sin escándalos, hasta que el rumor llegó. La primera chispa del rumor se encendió a finales de julio, cuando una cuenta dedicada al chisme de la farándula señaló que las fotos de los dos juntos en las redes se estaban borrando y que todo apuntaba a una crisis. A partir de ahí, a todos los del clan les preguntaron en la calle, en las alfombras y en las entradas de radio, y de todos salió la misma respuesta de cortesía, que a ellos no les han contado nada. La única que rompió el silencio de esa manera fue la nuera, con la entrevista en la calle, y la que lo rompió de la otra manera fue la suegra, con el nunca. Y hubo una segunda vuelta, porque la frase con esa palabra se volvió gigante en cuestión de horas, y a la reina le volvieron a preguntar en la puerta de la misma obra de teatro, Las Leonas. La respuesta fue la misma fórmula con la calma de siempre, que con su nuera se lleva bien en lo que se puede, que cercanos lo que debe ser. La prensa lo leyó como un suavizamiento, y en el fondo era la misma canción repetida con la misma letra, sin una coma recorrida. Y aquí, con la fotografía de la familia completa encima de la mesa, cae con todo el peso la paradoja más grande de la semana. Porque esta familia hace apenas 2 años llegó a los titulares abrazada, en la foto más celebrada de su historia reciente. El 30 de junio de 2024, el mismo día que nació la nieta, Victoria y Eugenio se encontraron en las puertas de un hospital y se dieron un abrazo frente a las cámaras, un abrazo con un pan de elote de por medio que la esposa de Eugenio, Alessandra, había comprado esa misma noche. La prensa le puso nombre a ese momento, la tregua del pan de elote, el final de casi 3 décadas de guerra entre 2 dinastías. El país entero lo leyó como una reconciliación de película, con la nieta recién nacida como la piedra de paz entre los dos. Y entonces, la pregunta que nadie está haciendo en serio: ¿cómo se explica que la mujer que abrazó al padre de su hijo en el 2024 salga en el 2026 a jurar que nunca se llevó bien con la nuera? ¿Y por qué la nuera, que jura que con su suegra se entienden de maravilla, escuchó la frase por los titulares, igual que el resto del país? 2 preguntas que van a pegar sus respuestas más adelante, porque para entenderlas hay que viajar 27 años atrás, que es cuando se encendió todo. Y mientras el país discutía si la pareja seguía junta o se separaba, la guerra de verdad se libraba en otra trinchera. Lo que muchos leyeron como un pleito más de suegra y nuera era el redoble de la fiera, la señal de que la dinastía se movía de posición. El tema de fondo era más grande que un amor en crisis, era una guerra de 3 décadas que acababa de reabrirse. En los programas de espectáculos todos preguntaban por la pareja cuando la pregunta era otra. Por eso la semana se sintió como la antesala de algo más grande. Para entender esa guerra hay que volver al año 1989, cuando las grabaciones de una telenovela muy querida, Simplemente María, juntaron en el mismo set a 2 figuras de tamaños muy distintos. Victoria era la estrella consagrada, la reina de las telenovelas, la actriz que el país entero veía cada noche, una de las caras más famosas de la televisión de aquella época. Eugenio era todavía un comediante joven, el futuro dueño de la marca Derbez, un muchacho chispa que se abría camino con más energía que papeles, intuí que pasaba más tiempo haciendo reír al equipo que en el libreto. Ella vivía en el mundo del estrellato, él apenas entraba por la puerta de atrás de la fama. Y en ese set, contra todos los pronósticos, los dos se hicieron caso y empezaron una historia que las revistas siguieron con mucho morbo y que terminó en romance. El 14 de abril de 1992 nació el hijo de la pareja, José Eduardo, un niño que iba a crecer cargando una guerra que todavía no sabía que existía. Y en ese mismo año llegó la escena que 34 años después se sigue contando de 2 maneras: la boda. Los que estuvieron ese día la describen así: una terraza, pizza sobre la mesa, un oficiante vestido de sacerdote que resultó no ser sacerdote, algunos invitados, un teú y una novia de vestido blanco prestado con cinta adhesiva por encima de un pantalón de mezclilla, y el detalle que nadie pudo borrar: el álbum de esa noche existió y las revistas del corazón lo publicaron completo. La novia sonriendo, la mesa de la fiesta, el supuesto sacerdote al fondo. Esas fotos se miran hoy como el primer plano de todas las preguntas de esta historia, porque la sonrisa de la novia en el álbum es la misma boca que después juraría durante años que le habían tendido una trampa. Versión de Victoria. Ella creyó que era una boda de verdad. Cuenta que su pareja le prometió la ceremonia, que llegó al lugar vestida de novia con el corazón en la mano, que le hicieron firmar papeles de la ceremonia y que recién después, con el paso de las horas o de los días, entendió que se trataba de una puesta en escena, de una boda armada para la cámara, de la que ella salió sintiéndose engañada. Una mentira con vestido y con anillo, según su relato. Versión de Eugenio. Él sostiene que fue una entrega de anillos pactada, una boda de broma entre gente que se quiere, un juego con el que los dos se dijeron hasta luego a la soltería, que ella entró al juego con todas las reglas y que nadie engañó a nadie.
Dos versiones irreconciliables, y ahí está la herida que nunca cerró, porque si Victoria cuenta la verdad, Eugenio armó un engaño de vestido, y si Eugenio cuenta la verdad, Victoria pasó 3 décadas sosteniendo una historia que conviene. 30 años después, la única persona que podría cerrar esa pregunta sigue guardando la llave. No hay entrevistador que le arranque el dato. La última vez que a Victoria le preguntaron por esa boda, a finales de 2023, respondió con la frase, que ya es parte de la mitología de la casa, que hasta que se muera va a llevarse la respuesta. Ni la prensa ni los años le movieron una coma. Eugenio, por su lado, ya contó su versión completa hace tiempo, con lujo de detalle y sin dejar cabos. El misterio de la boda, para él, tiene desenlace. Y ahí está la primera simetría de la guerra. Una se lleva el dato a la tumba y el otro lo regaló en una entrevista. Esa simetría, ya lo van a ver, es la misma que sostiene todo lo demás. El siguiente capítulo es el más duro de la historia, porque la guerra se volvió legal y el niño quedó en el medio. La pareja se terminó en 1997 y la separación llegó con una batalla en los juzgados que ganó la fiera. La patria potestad exclusiva del hijo fue para Victoria. Con la sentencia llegó una orden de restricción que mantuvo a Eugenio lejos de la escuela, de la casa y de los días del niño. Piénsenlo, el comediante más famoso de México, la figura que el país entero conocía, con abogados y con dinero de sobra, no podía acercarse a su propio hijo. El niño creció criado por su madre, con la figura paterna convertida en un tema del que no se hablaba frente a él, y en 1999 pasó la escena que nadie ha podido borrar. Una tarde, a la salida de la escuela, el padre esperó al niño y se lo llevó. Sin permiso, sin aviso, una interceptación que la prensa de la época bautizó como el secuestro por amor y que años después el propio Eugenio contó con sus palabras en 2021 dentro de su serie de viajes con la familia. Él mismo se lo confesó delante de las cámaras años después con la voz seria de quien ya pasó el susto. Una locura de padre desesperado, dijo, era el gesto de alguien que veía pasar la infancia de su hijo de lejos y que ya no aguantaba más. El episodio terminó en las notas de los diarios y en los reclamos de los abogados y dejó a las dos partes más lejos que antes. Durante una temporada entera, la prensa del corazón llenó sus domingos con el caso del hijo del cómico. El mismo comediante que el país admiraba en pantalla era el que aparecía en las pesquisas de los tribunales. Cada entrega del culebrón legal dejó al público con el mismo sabor de boca, el de una familia que se rompía en cámara lenta delante de todos. Y acá está la pregunta que rompió cabezas durante décadas. ¿Cómo le hizo una actriz para ganar todas las batallas legales contra el comediante más famoso del país? ¿Un hombre con firmas, con dinero? ¿Con abogados de primera? La respuesta está escondida en una fecha que casi nadie cruzó con esta historia. Y la van a conocer en el último tramo, porque ese es el dato que explica los 27 años. Las décadas que siguieron no se pelearon en los juzgados todos los días, pero se pelearon en todas partes, en las revistas, en las entrevistas, que en las telenovelas donde él se burlaba de la familia y en las alfombras rojas donde ella respondía. La Guerra Fría de la dinastía se jugó con apodos que se volvieron armas. Eugenio la llamó la fiera y ella, lejos de ofenderse, se quedó con el apodo y lo volvió medalla. Sí soy fiera y sí soy arpía, decía, la fiera que le gusta que le digan. Del otro lado, Victoria lo llamó de maneras que la prensa reproducía con cuidado. El hombre al que no se le menciona para algunos o el tacaño, cuando el tema eran los regalos que llegaban a la casa. Los dos hablaban de los dos ante las cámaras, y los dos hablaban como si la otra parte fuera un extraño. En el 1 de febrero del 2022, el asunto de la boda volvió a la mesa cuando el comediante más famoso de México se sentó en un programa de entrevistas, el de Jordi Rosado, contó la versión completa de la ceremonia de la terraza, con detalles de la anécdota, las pizzas, el supuesto sacerdote y su lectura de todo el episodio. Fue la respuesta más larga que se le escuchó sobre el tema, y durante un rato pareció que la versión de él iba a quedar como la oficial hasta que Victoria, meses después, tiró la puerta de nuevo con la frase de siempre, hasta que se muera. Las dos versiones se quedaron colgando otra vez y el país se quedó con la duda de siempre, esperando el documento que no llega. Y cuando parecía que esa guerra iba a enterrar a sus protagonistas, llegó el giro que nadie anticipaba. El 30 de junio de 2024 nació la pequeña, la hija de José Eduardo y Paula, la nieta que llegó a unir las dos dinastías. Y en las puertas del hospital, el abuelo y la abuela, las dos mitades de la guerra que no se hablaban hace décadas, se dieron un abrazo frente a las cámaras. La foto recorrió el país, Victoria y Eugenio juntos, con cara de ocasión, casi como dos personas que siempre se habían llevado bien. Y el detalle que selló todo, la esposa de Eugenio, Alessandra, compró un pan de elote y lo repartió para la salud de la mamá y de la niña.
Un gesto tan sencillo que la prensa lo bautizó como la tregua del pan de elote. Dos dinastías que se odiaron por años se abrazaron por una nieta recién nacida, y el país entero lo celebró como el final feliz de una telenovela de larga duración. El pan de elote se volvió de la noche a la mañana un símbolo nacional. Las panaderías lo agotaron esa semana y las redes lo convirtieron en el emoji de la paz entre los dos apellidos. La gente quería creer que ese abrazo era de verdad, porque durante 3 décadas la farándula solo les había dado versiones encontradas, y una imagen de reconciliación se sentía como un descanso. Después del abrazo, la calma se sostuvo un año más. En marzo de 2025, el mismo Eugenio llegó a decir en una entrevista lo que nunca se había animado a decir, que para él fue doloroso no haber podido ver crecer a su hijo, que se perdió de cosas que no van a volver. Fue la confesión más íntima de toda la guerra, hecha con el arrepentimiento a la vista, con la familia completa puesta. El público que pasó décadas viéndolo en chistes y comedias lo escuchó esa noche sin una sola línea graciosa, con la voz quebrada justo en el tramo donde contaba lo que se perdió de la infancia de su hijo. La paz parecía no tener precio, y el país aplaudió. Entonces, si la paz era tan bonita, ¿por qué se rompió en agosto? La respuesta es la más incómoda de toda la historia. La paz nunca incluyó a la nuera. La tregua de 2024 se firmó entre los dos padres en el hospital con la nieta recién nacida de por medio, y la nuera se quedó afuera de esa imagen. El pacto fue entre los dos padres, sin silla para ella. Cuando la guerra cambió de trinchera, Victoria no necesitó quebrar ningún pacto con la nuera. El pan de elote se repartió sin ella, y ese detalle explica el golpe de la semana y su sincera sorpresa. La mujer que abrazó al papá de su hijo en el hospital es la misma que jura que nunca se llevó bien con la nuera, y las dos cosas son verdaderas al mismo tiempo, porque el abrazo era con el papá y él nunca era para la otra orilla. Y por eso la nuera tampoco estaba enterada, por eso le sacó un poquito de onda la frase cuando la escuchó en los titulares. Paola llevaba 4 años en esa familia y nadie le había contado que esa guerra existía, que su suegra y el abuelo de su hija arrastraban una historia de 3 décadas. La influencer se enteró de la guerra de la misma manera que se enteró el país por la prensa. Ya en la calle, con las cámaras encima, la sorpresa le salió sola y fue la única persona de la mesa que habló con sinceridad esa semana. Y ahora sí, el dato que nadie está uniendo, el que le pone nombre a todo esto: en marzo de 2001, año y medio después de la escena de la escuela, Victoria se casó, esta vez de verdad, con un hombre de la política, Omar Fayad. La prensa la llamó la boda del poder, y con razón. Entre los padrinos y los testigos de esa ceremonia estuvieron Francisco Labastida, Beatriz Paredes, Alejandro Gertz Manero, punto hoy a la cabeza de la Fiscalía de la República, y Jesús Murillo Caram. Nombres con peso propio, la cúpula del poder político y judicial de México sentada al frente de la boda de la reina de las telenovelas. Tenían en esa ceremonia el puesto que más pesa, el de padrinos y testigos, los que firman de su puño y letra al final del acta para que cualquiera pudiera ver que la novia no llegaba sola a esa boda, llegaba acompañada de las firmas que pesan. Ahora pongan las dos imágenes juntas porque ahí está el motor de los 27 años. Mientras Eugenio se hacía millonario con la comedia, Victoria se estaba casando con el poder que repartía las sentencias. Cuando llegaron las demandas por la patria potestad, Eugenio era el comediante famoso con un abogado elegante, Victoria era la esposa del poder con los nombres que pesaban a la hora de firmar. Ese es el dato que explica todas las batallas ganadas por la actriz, todas con el comediante del otro lado del escritorio. La balanza nunca fue pareja y el peso de la verdad se medía en otra mesa, lejos del juzgado. Y con eso se cierra la asimetría del silencio, la que dejó la guerra congelada 30 años. Victoria se lleva el dato de la boda a la tumba, la respuesta de si fue engaño o juego, la misma que nunca soltó en una entrevista. Eugenio, por el otro lado, ya contó su versión completa, la de la boda y la del secuestro escolar, incluida la palabra doloroso. Uno guarda el secreto y el otro lo soltó todo. Esa diferencia de información es el desequilibrio que sostiene la guerra, porque mientras uno lo cuenta todo y ella no mueve un dedo, la historia de la dinastía se queda siempre a medias, con la única dueña de la respuesta con la boca cerrada. Miren todo lo que pasó esta semana con otros ojos. La frase en el teatro, la nuera en la calle, el papá en el aeropuerto y el hijo puente mudo desde Europa. La guerra de los 27 años siguió viva después del abrazo del hospital. Cambió de frente y cambió de botín. Antes se peleaba por la custodia del hijo, hoy se pelean por la nuera y la nieta está en la órbita de los Derbez, cruzando el océano con el papá. La paz que firmaron fue un alto el fuego y duró 2 años.
Y esta vez, parada en la trinchera de la nuera, la fiera vuelve a cantar la misma canción de siempre. Nadie le va a ganar una batalla a Victoria Rufo. Y ya que vieron a esta fiera parada en su trinchera, les dejo una última cosa que me tiene con el ojo puesto. Y es que no solo en esta familia mandan los misterios. Esta misma semana, otra mujer con la voz hecha de décadas de escenario está viviendo su propia batalla en silencio. Alicia Villarreal, la cantante que hace días salió a contar que temió por su vida y que su ex la sigue rozando desde los juzgados y entre demanda y demanda. Hay un detalle que ella misma confesó sin saber qué concluir, que le sigue llegando un regalo sin remitente que ella no sabe de quién viene. Hay quienes le creen a pie juntillas y quienes dicen que se ve venir el desenlace por telégrafo, pero mientras la justicia manda, la pregunta queda abierta igual que la de esta noche. Denle clic al video de Alicia Villarreal que subimos estos días y escúchenla contarlo con su propia voz antes de que se lo cuenten a medias.